y esperemos que cumpla su función. A pesar de que el presidente se quejó de que hay unas carreteras que no tienen señalización, como ya lo hemos hablado acá. Pero hubiera sido ideal que él presentara un informe del 10 de enero del 2009 al 10 de enero del 2010, porque el informe es anual, pues. El informe no es cuatrianual ni de toda la gestión. Allí hay un tema que no tenemos las cifras de los últimos años como para poder evaluar, por lo menos de lo más destacado, ¿no? Luego viene el tema de que, además de ser el último año, debió haber presentado los ingresos y los egresos del 2010. ¿Cuánto espera tener de ingresos? ¿A través de qué rubro? ¿Y cuánto espera egresar? Seguramente en lo social, el año 2010 va a ser muy interesante la inversión social, como se denomina. Pero ahí quedan algunas preguntas que debe hacer siempre la ciudadanía, es decir, el mandante, el que eligió al presidente de la República para que administre el Estado. A mí en lo personal me quedan algunas interrogantes, por ejemplo, cuando hablamos de cómo comparar ingresos de este gobierno con ingresos del año anterior y las inversiones de este gobierno con inversiones del año anterior. Si el año anterior teníamos un presupuesto que se financiaba con el petróleo a $25 el barril, el presidente debería explicarnos qué ha hecho con ese incremento adicional del barril del petróleo en el precio. Por ejemplo, decirnos cuánto de ese dinero ha invertido para que se genere un crecimiento en el aparato productivo. Ese debería ser un informe realmente técnico, ya que son informes así como habla de la parte social, la parte política. En la parte económica, decirnos qué ha hecho con el ingreso adicional que ha habido por el precio especial que tiene el barril de petróleo. ¿Hacia dónde dirigió esa inversión? La dirigió a algo productivo para que Ecuador tenga, además de la infraestructura que hay que reconocer que es muy positiva, las carreteras, por ejemplo. ¿Qué más se ha hecho para que pueda darse la inversión privada, la inversión externa y la generación de empleo? Siempre deberíamos tener el empleo como el objetivo final, la generación de empleo. Eliminar el subempleo, del 50% reducirlo, por ejemplo, al 30%, para que esas personas que van a pararse en una esquina a vender vinchas, a vender telas o a vender cualquier cosa, que pasen a vender o a tener un negocio estable o a depender con un empleo realmente estable también. Ya me viene a la memoria cuando antes veíamos al rey de la galleta, por ejemplo, vendiendo galletas. Él no era un desempleado, él ya era un empresario, pequeño pero empresario. Y por ahí en algún lugar alguien ponía en la vereda para vender algún artefacto doméstico, o se podía vender cortes de tela en la plaza. ¿Se acuerda usted? Bien, ese no eran desempleados, ellos eran subempleados, porque hasta cierto punto estaban vendiendo algo para otra persona, pero se consideraban como empresarios pequeños. Ahora hay una gran mayoría de ecuatorianos que están haciendo lo mismo. ¿Podemos decir que ellos ya tienen un empleo seguro? Obviamente que no. Eso es lo que creo que el presidente siempre debería apuntar, al objetivo de eliminar realmente el subempleo, el desempleo y llegar a generar empleo, definitivamente. Entonces, concluimos. El crecimiento económico, las metas del 2010, el presidente ayer no las expresó, el Banco Central sí. Ayer publicó que del inicio del 6,8% como objetivo, ahora va a terminar en 3,7%. No explica el Banco Central qué se va a hacer para crecer del 0,36% a 3,7%, es decir, una cosa de multiplicar por 10. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que debimos haber escuchado ayer el presidente. Y dejar allí lo político para que no nos distraiga. Ya veremos qué pasa con la izquierda infantil, con la amnistía Alberto Dajic, con el tema de la oposición, de los medios de comunicación, todo asunto político que no ayuda en mucho esta confrontación a lo que verdaderamente nos debe interesar, la generación del empleo. Y allí dejamos entonces algunas inquietudes para en su momento irlas ampliando. Vamos al corte comercial.